días a nuestra amable audiencia, maestras, maestros, padres de familia, estudiantes de Bogotá, Cundinamarca, de todo el país y de todos los lugares del mundo donde nos escuchan. Hemos titulado nuestra nota editorial La valiente huelga de los pilotos de Avianca, una legítima batalla de trabajadores defendiendo sus derechos civiles y laborales frente a la desmesurada avaricia y egoísmo de quienes poseen sus enormes fortunas gracias al trabajo honrado de sus trabajadores. Por supuesto que lo que vamos a expresar no concuerda con lo que viene expresando rabiosamente y con una violencia desmesurada ante los medios de comunicación el señor Germán Efromovich, quien además de ser el mayor accionista de Avianca es también, entre otras, dueño de una flotilla de camiones, de una cadena de hoteles, de una empresa de taxis, de un conglomerado industrial que realiza exploración de petróleo en Colombia, Ecuador y Brasil. Es accionista en las aerolíneas de varios países de América Latina. A propósito, fue demandado ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York por accionistas de Avianca en El Salvador. Los está tumbando en la repartición de las utilidades de la empresa, que es acaparador de tierras y aguas. Y se ha beneficiado con el paramilitarismo tras la compra de la hacienda La Gloria en el sur del Cesar, territorio del que fueron expulsados 600 campesinos víctimas del terror infundido por grupos criminales denominados de autodefensa, hechos que se conocían públicamente cuando el señor Efromovich compró la hacienda. Posteriormente estas tierras fueron declaradas como baldíos para el resarcimiento a los campesinos, sus verdaderos dueños, con el descontento de este avariento millonario que decide por este motivo demandar al Estado colombiano. Lo que vamos a expresar es el punto de vista de los trabajadores, de quienes producimos con el sudor de nuestra frente y con nuestra actividad la riqueza del país y de los empresarios. Y a eso llamamos a la población en general, a la gente de bien, a no dejarse manipular por lo que tendenciosamente presentan los medios de comunicación cuyos propietarios, los empresarios, utilizan para defender sus intereses particulares que en la mayoría de los casos pasan por encima de los intereses generales de la ciudadanía. Crean opinión pública a su favor, manipulan ideológicamente a su audiencia y teleaudiencia, tal como lo hacen, por ejemplo, en Bogotá los empresarios socios del alcalde Enrique Peñalosa. Y terminamos los ciudadanos de a pie, los trabajadores, los desempleados, respaldando a quienes son responsables de tanta corrupción, injusticia, pobreza y desempleo. Terminamos defendiendo lo indefendible y lo que es peor, terminamos atacando a nuestros hermanos, en este caso a quienes como nosotros nos ganamos la vida con nuestro trabajo, a quienes dependemos de nuestros salarios y no de explotar a nadie. Terminamos poniéndonos del lado de los corruptos y de los explotadores. La huelga de los pilotos de Avianca es un derecho constitucional que tenemos todos los trabajadores. No importa si ganamos mucho o poco. El problema está en que la mezquindad de algunos empresarios y del Estado es la responsable de que la mayoría de los colombianos devenguemos unos salarios de miseria comparados con los salarios de los pilotos. Y no nos los hagan ver a ellos los pilotos como unos privilegiados. Tampoco se le informa a la opinión pública que en el 2003 los pilotos de Avianca voluntariamente se desprendieron de varios de sus derechos logrados en su convención colectiva para salvar a la empresa al borde de la quiebra. Tampoco se le informa a la opinión pública que Avianca cobra los pasajes al mismo costo que cualquier otra empresa nacional o internacional aérea. Sin embargo, los salarios de los pilotos de Avianca son los más bajos comparados con lo que ganan los pilotos de otras aerolíneas extranjeras. Como tampoco se habla de la sobrecarga laboral a que están siendo sometidos, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros. El señor Germán Efromovich, quien tiene en crisis el transporte aéreo al negarse a negociar civilizadamente con la legítima organización de los pilotos, su organización sindical. Un flaco favor le hace el gobierno a la democracia, a la paz estable y al Estado social de derecho al ponerse al lado del avariento empresario, cuando su papel, el papel del Estado, es el de servir de mediador. ¿Debería el Estado, eso sí, obligar al empresario a respetar las libertades sindicales como lo establece la normatividad y los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT?
Rechazamos desde aquí la política antisindical y la persecución de la empresa Avianca en contra de los pilotos. Rechazamos el papel del gobierno nacional al lado de estos mezquinos empresarios y en contra de los trabajadores, los pilotos. Y por tanto, rechazamos el tribunal de arbitramiento propuesto por el gobierno y respaldamos la justa huelga de los pilotos de Avianca. Les habló Néstor Raúl Ramírez Moreno, integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUP, subdirectiva Bogotá, Cundinamarca. Que tengan un feliz fin de semana. Y un buen viaje en avión. Bueno, es la historia de la pobre viejecita, ¿no? Del señor dueño de Avianca. Bueno, en Colombia se han logrado muchos avances en materia de educación preescolar, pero también hay una deuda muy grande con los niños y niñas de nuestro país. En cuanto al acceso y la gratuidad, pues para esta educación. Y el gran debate que se forma aquí en torno a este tema es sobre la obligación que tiene el Estado de prestar el servicio en sus 3 grados, prejardín, jardín y transición. Hoy nos acompañará Diana Gómez, docente e investigadora de la Maestría de Educación y Comunicación de la Universidad Nacional. Tenemos también aquí a Cristina Castellanos, docente del Colegio José Celestino Mutis de la localidad de Ciudad Bolívar. Buenos días. Buenos días. Tenemos también a Claudia Villamarín, docente del Colegio Porfirio Barbajaco. Buenos días. De la localidad de Bosa. A Heidi Quijano también, maestra de preescolar. Coordinadora de la primera mesa. infancia y primaria de Leonardo Posada de Bosa. Y de la mesa Y de de la- preescolar de... Sí, estamos local. Claudia y yo, que estamos este año liderando la mesa local de primera infancia en Bosa. Bueno, antes de empezar, yo quiero que ustedes, que son las expertas, nos den a conocer el por qué es tan importante enfatizar en la educación preescolar y los objetivos de esta formación en una persona. ¿Cuál quiere? Bueno, inicio yo. Gracias por la oportunidad y por hacer eco y permitirnos ser la voz de los niños y niñas de primera infancia del Distrito Bogotá y pues Colombia y del mundo entero. Sí, es un tema muy importante cuando hemos escuchado en los últimos tiempos decir que el preescolar ya no está conformado por los 3 grados, sino que se ha desligado el grado prejardín de los otros 2 grados, cuando en la Constitución Política de Colombia se establecen los 3 grados de preescolar. Los 2 iniciales, que se llaman prejardín y jardín, son la base para iniciar el grado transición, que es el obligatorio, como lo establece la Constitución Política de Colombia, para iniciar su formación en la básica primaria, ¿sí? Se está confundiendo el sentido y la intención de la educación inicial y del preescolar cuando a través de Secretaría de Integración Social se habla de asistencialismo. Se está convirtiendo la educación de los niños y niñas en proporcionarles alimento, proporcionarles una dormida y proporcionarles asistencialismo, cuidado, ¿sí? Y el resto queda de lado. Desmeritan el trabajo de las maestras, sesgando esos procesos, porque es muy importante resaltar aquí que en primera infancia y preescolar se habla de desarrollo de procesos. Los niños, en el momento en que ingresan al nivel de prejardín, hacen unos eslabones, inician un eslabón, ¿sí? Inician una carrera, ¿sí? Que va marcada por pasos, cada paso marca el ritmo y desdibujan totalmente la intención y el sentido de la educación inicial. Y quiero aquí pues finalizar mi intervención diciendo que debemos articular nuevamente estos 3 grados, no debemos de sesgarlos ni en ningún momento hacer ruptura, porque la articulación de estos 3 grados es fundamental para que el niño desarrolle sus capacidades y potencialidades. Son la base vital para un buen desarrollo del niño en su grado primaria y en su grado bachillerato. Gracias. Heidi. No, pues exactamente lo mismo, sin desmeritar el trabajo que hace Integración Social, que ha ido mejorando, pero
es darle al niño que tenga una transición más en su proceso escolar. Entonces ellos tienen que hacer una transición de la casa a su jardín o al cuidador, luego otra al colegio y luego otra a la primaria, porque así está fracturado el proceso en este momento. Entonces el darle la oportunidad de que tenga el prejardín es que empiece ya un proceso y un proceso de adaptación escolar y de desarrollo, no solo de escolarización, sino de desarrollo de habilidades y de forma integral. No es solamente el cuidado del niño, sino la forma integral del desarrollo en su educación. Entonces, fue un retroceso muy grande que tuvo Bogotá cuando nos dicen no va más prejardín, después de que éramos los pioneros en lo que llaman ahora primera infancia. Y vemos que incluso desde el 2247, que es del 97, llevamos 20 años donde la ley nos dice debe haber una educación inicial de 3 grados. Entonces vamos de para atrás gracias a Peñalosa. Una Peñalosada más. Sí, yo quiero, como lo hicimos hace 8 días con nuestras compañeras de educación especial, quiero expresar nuestro reconocimiento y quitarme el sombrero ante las maestras de preescolar. La labor que realizan no solamente es importante, sino que es una ardua labor. Los niños de 4, 5, 6 años requieren de unas supermaestras. Y yo quería señalar lo siguiente, es que esta política que inicialmente se llamaba grado cero, que era como una estafa a los niños, grado cero, o sea, grado ninguno, porque cero está. Y hoy suprimir lo que se había logrado de los 3 niveles necesarios para el prestamiento de tipo cognitivo, comunicativo, motriz, que se requiere para los procesos complejos de apropiación del conocimiento en el marco pues, de la perspectiva de una educación de calidad. Esto está inscrito, digamos, en una perversa división entre educación para pobres y educación para privilegiados, porque es que los estratos 5 o 6 sí tienen, desde toda la vida han tenido su jardín, su prejardín, y con maestros formados en artes, en educación física, en idiomas, en lo que se requiere en esos niveles. Y se le quiere negar a los sectores populares ese justo derecho que disminuiría considerablemente la inequidad existente hoy. Bueno, frente a eso es importante recordar que los niños de 0 a 7 años en esa etapa forman personalidad, desarrollan algo muy importante que es la autonomía, desarrollan autorregulación. Lamentablemente, pues en este modelo económico que tenemos en que la madre de familia tiene que salir a trabajar, que cada vez más se ve el padre solterismo, en que no hay familias ubicadas en ese contexto educativo y en la importancia que se le debe dar a esta primera etapa de la vida, pues es la escuela la que puede proveer esto. Además, en la casa el niño no tiene la posibilidad de convivir con otros niños de diferentes formaciones culturales, no tiene la posibilidad de desarrollar hábitos de alimentación, de juego, de organizar sus cosas, de ser más responsable. Desarrolla una serie de herramientas que le van a servir para la vida, de aprender también normas que si nos las saltáramos, por ejemplo, al pasar una calle y no pasarla por la cebra, por el semáforo, pues una norma tan básica, pues nos morimos, así de simple. Pero los niños a veces las normas no las aprenden y en el colegio es el espacio propicio para esto. Y en el colegio, más que de pronto en el jardín, donde se va a, como decía la compañera allí, a suplir las necesidades básicas de alimentación, sueño, cuidado, en el colegio hay otras herramientas en donde hay una intención pedagógica clara, en donde se hace una planeación, en donde la maestra se dedica conscientemente y sabe qué hay que hacer y para dónde va, tiene unos objetivos claros y además hay una evaluación continua.
que de pronto no sé a veces con los chicos más grandes, pero con ellos toca todo el tiempo estar renovando y pensándose qué vamos a hacer para mejorar. Ahí tocaste un tema muy importante que es la evaluación cualitativa. Nos están imponiendo también en Bogotá, y yo creo que a nivel nacional, una evaluación cuantitativa a los niños. ¿Cómo vamos a clasificar unos niños de 4 o 5 años con sus talentos que son bien diferentes cada uno en una numeración del 1 al 10 y los niños del 1 al 25, 30, 40, depende de los niños que tengamos en el aula? Y los padres aún tienen esa conciencia de qué puesto ocupó mi hijo. No, es que su hijo está desarrollando su personalidad, está desarrollando sus habilidades y no los podemos encasillar. Entonces, una de las grandes luchas que hemos hecho en BOSA también es no solo que los maestros lo hagan, sino que el Secretaría de Educación nos respete la evaluación cualitativa de los niños más pequeños, que las profesoras puedan hacer una evaluación individual, que el padre sepa qué trabaja la maestra en el aula y qué debe reforzarle en casa, qué debe colaborarle para que el niño logre sus desempeños, pero no una numeración que no nos refleja nada, no nos habla sobre lo que pasa en el aula. Sí, apoyando lo que dice Heidi, nos hemos tomado el trabajo de asistir o hacer parte de la mesa local de primera infancia en BOSA, y desde allí emerge un tema muy importante que es sobre la evaluación en primera infancia. Es una angustia muy grande y que suscita de las maestras de la localidad séptima, cuando al escuchar la voz de cada una de ellas encontramos que tristemente cada colegio está tomando la evaluación de acuerdo a los requerimientos que vienen puede ser de rector, coordinadores, o simplemente porque hay una necesidad que cumplir y una exigencia de Secretaría de Educación. Al escuchar estos comentarios nos queda claro que no hay una directriz muy clara sobre cómo debe ser esta evaluación para primera infancia. Nosotros a lo largo de esta mesa local hemos logrado identificar que es muy importante sacar es un informe específico de cada niño que lleve y las particularidades y características de cada estudiante, porque no podemos evaluar de una misma manera a todos los estudiantes, porque debemos respetar el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros en el aula, como maestras de educación inicial, tomamos como una herramienta de evaluación la observación, podemos ver que hay diferentes ritmos, ¿sí?, de aprendizaje. Hay niños que aprenden de forma muy diferente. Yo a veces hablo de las inteligencias múltiples. Hay niños que aprenden perfectamente a través de la música, hay niños que aprenden a través de lo visual, auditivo, ¿sí? Entonces no estamos teniendo en cuenta esas formas de aprendizaje, y por más que yo quiera hacer un informe descriptivo frente al niño, Secretaría de Educación me dice, no, hay una plataforma y esa plataforma simplemente va a cuadricular esto y se va a restringir, y llega al punto donde dice el nivel de evaluativo del niño es alto, bajo o medio. Y ahí sí se resume simplemente la evaluación y el desarrollo de procesos de los niños de educación inicial. Bueno, tenemos también invitados en este panel a la compañera Yadira Ruiz, que no nos puede acompañar en cabina. Ella es compañera maestra de preescolar del Colegio de Naciones Unidas y candidata a doctor en bioética, ¿sí? Y también la compañera Jennifer Torres, que no alcanzó a llegar, viene de camino de Tunja, nos ha prometido que nos va a resarcir con unas buenas arepas boyacenses después de que esta tarde cuando nos vemos en el evento que tenemos. Yadira, muy buenos días. Muy buenos días para toda la mesa de trabajo, para todas las personas interesadas en la educación inicial.
y un saludo muy directo también a las personas que están encargadas de escribir y de intentar hacer algo por la educación inicial en Bogotá. Gracias. Bueno, yo quería aportar algo muy pequeñito desde mi experiencia de estos 26 años como docente en educación inicial. Pienso que sí hay unas cosas que sí estamos haciendo bien. Estamos potenciando de manera muy intencionada el derecho integral de los niños y de las niñas. Nosotras las docentes de preescolar tenemos en cuenta que los niños tienen unas características particulares y que cada uno tiene un contexto en el que vive y por lo general estamos generando ambientes muy enriquecidos para que ellos puedan construir una personalidad adecuada de la cual está necesitando esta sociedad. Pero hay algo muy triste. Estas nuevas políticas están aportando aspectos negativos que están en contra de lo que de verdad deberíamos continuar nosotros haciendo en las aulas. Una de ellas es, nos están alejando con esta gran idea espectacular de quitarnos a los niños de 3 años, en la que pudimos demostrar experiencias significativas en los procesos. Cuando nosotros teníamos estos niños de 3 años, teníamos la posibilidad de estructurar en ellos algo que se llama los hábitos, ¿sí? Hacíamos algunos acuerdos. Cuando llega un niño que no ha estado durante un tiempo en el aula y llega por primera vez, vamos a suponer que llega a jardín y él estaba en prejardín, ya teníamos otro grupo, yo ya pude evaluar ese aspecto y puedo decirte que los vacíos que quedan en esa persona, que se perdieron desafortunadamente, pues no es lo mismo, no son tan significativos esos resultados. Uno de ellos tiene muchísimo que ver es con la forma como se relacionan. Recuerde que en esta época los niños tienen unos comportamientos bastante egocéntricos. Como lo decían las compañeras que están en la mesa de trabajo, muy expertas también, es verdad de que las familias aportan muchísimo a esas personalidades, ¿sí? Pero nosotras desde el aula estamos tratando como de estructurar un poco esas experiencias que traen ellos, esos impulsos, y con esas hermosas experiencias de exploración del medio, del arte, bueno, etcétera. Créanme que los 3 años es más que adecuado el tiempo para poder tener unos resultados por lo menos aceptables al tipo de educación que necesitamos. ¿Qué no se debe hacer definitivamente, como lo dice la resolución 1525 en el artículo 34 en el pendón? Yo insisto que el seguimiento y el monitoreo del acceso a la permanencia escolar y el sistema de alertas tiene que basarse, no es en mirar cuántos niños quedaron y en darles un premio a las instituciones que están logrando tener toda la población retenida durante ese tiempo. Eso es una mentira, es algo tan falso. Nosotros sabemos que aquí, en especial Bogotá, tiene niños de todas partes de Colombia, que se puede decir que tenemos solamente un 10 o un 15% nomás de estudiantes que son de verdad bogotanos, ¿sí? Nosotros estamos construyendo una sociedad bogotana con personas que no son de aquí, pero afortunadamente nos ha ido muy bien y estamos tratando de que después, cuando retornen a sus contextos, se pueda dar una participación también de esos mismos criterios. Entonces, por ese lado, pienso que no debe continuar con una ruptura tan impresionante como es dejar por fuera a los niños de 3 años. Llueve, 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 llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear, y el caracolito sale a pasear.
Caminando va, caminando viene un caracol con su casita. Lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito. Cuando está cansado se recuesta en una rama. Y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va, y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo. Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Regresamos a Encuentros Pedagógicos y nuestro panel en defensa a la educación preescolar en Colombia. Tenemos una entrevista que hizo Heidi Quijano a una docente. Heidi. Ella es docente de la maestría de Educación y Comunicación en la Universidad Nacional y además es parte del equipo de investigación de la Universidad Nacional en Educación Inicial. Vamos a escuchar a Diana Gómez. Bueno, buenos días. Estamos el día de hoy con Diana Gómez, integrante de la Maestría de Investigación y Educación en Primera Infancia y del equipo de investigación de esta maestría. Diana, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar un poco sobre educación inicial o prejardín. En el distrito, en las entidades del distrito, tuvimos un retroceso el año pasado cuando se nos quitó el prejardín, porque quedamos con solo 2 grados de educación inicial. ¿Qué tan importantes son estos 3 grados para los niños, Diana? Son importantes los 3 grados, pero teniendo en cuenta muchas otras condiciones que permitan no solamente la calidad, sino también, ¿no?, como hacia dónde, como la visión, como qué es lo que, hacia dónde proyectamos esa educación inicial, ¿no? Que no se convierta en un ejercicio de salones de clase, en un ejercicio de las hojas, de los cuadernos desde los 3 años, porque eso pues creemos que no tiene mucho sentido. Creo que ustedes también lo han reflexionado de esa forma. Sí, señora. La forma como estamos aún valorando en cuanto a la forma numérica, cuantitativa que todavía se da en los colegios, en las instituciones, ¿qué implica esto no solo para el niño, sino para el padre de familia que no entiende o no le da el valor de la evaluación cualitativa que se quiere hacer ahora en estos grados de prejardín y jardín? Sí. Pues al respecto creo que yo diría que debe haber más, pero en este momento vienen a mi mente como 2 principios, 2 elementos que nos permiten también darle fuerza a que la evaluación debe ser cualitativa, y es, por un lado, ese reconocimiento de la diversidad, ¿no? Hablamos mucho y está también, y genera mucho debate toda la política de educación inclusiva, porque sabemos que generan y hay condiciones que no se cumplen en nuestro país. Pero asimismo, viéndolo desde la primera infancia, yo creo que es una perspectiva que nos permite reconocer, y ese es el segundo punto, la variabilidad justamente del desarrollo, que el desarrollo en la primera infancia ocurre además tan rápido, ¿no? Hay cambios en 3 meses, un niño puede ser tan distinto, y pues estamos hablando de chiquitos de 3 a 6 años, y esas edades suceden muchas cosas a nivel del pensamiento, en toda su integralidad del desarrollo, ¿no? Cómo empiezan a comprender cosas desde sus relaciones con los otros, sobre el mundo, de manera que, como pienso que delimitar, ¿no?, limitar eso a un número, a una letra, como a una categoría tan cerrada, no permite ni al maestro poder ser consciente de lo que está observando en el desarrollo de los niños, y por supuesto ni a los padres, que pues sí tendrán unas ideas del desarrollo de sus hijos,
porque pues interactúan con ellos en el hogar, porque seguramente de pronto conversan con ellos, pero esos son otros elementos que también la escuela debe, creo yo, promover, ¿no? Enseñar a los padres a conversar, a responder las preguntas de los niños, todas cosas de interacciones. Pero entonces si desde el colegio sesgamos la mirada del desarrollo y de valorar los aprendizajes, de darnos cuenta de que cómo ha avanzado ese niño en su comprensión del mundo, su comprensión, y cuando hablo de comprensión del mundo, pues aquí está el mundo de lo escrito, estamos en la cultura escrita, está el mundo de lo matemático, porque también eso hace parte de la vida de los seres humanos, todos los conocimientos que hacen parte del entorno en el que estamos. Entonces limitarlo creo que es absurdo, creo que no nos permite ver la variabilidad, no nos permite ver la integralidad, no nos permite ver la diversidad también, y me parece que es clave para los padres, por supuesto, también, y justamente creo que hace parte también de la interacción que podemos tener con los papás, y es que ellos nos cuenten también sobre sus hijos, ¿no? Creo que pues seguramente sí hay prácticas, instituciones que promueven ese acercamiento, pero de pronto hay otras en las que tenemos que fortalecerlo. La intervención de Diana y Heidi, justamente ahí hay una parte donde hablan de la intervención de los padres en el aula. ¿Qué tienes tú que decir sobre eso? Cristina, ¿tenías algo? Sí, que nos estabas comentando sobre el tema? Pues bueno, casualmente ayer hablábamos en el colegio sobre eso, de cómo hacer que los padres se acerquen, pero que también se sientan comprometidos a hacerlo. Digamos que el colegio podría, y nos pensábamos en algo de calificación, entre comillas, a la familia. Cómo evaluar también el acompañamiento, cómo evaluar ese interés y esa corresponsabilidad de la familia, porque pues un niño de 0 a 7 años necesita todo el apoyo en todos sus procesos y necesita que se le dé el valor que se debe. Entonces pensábamos invitar a las familias a leer, a participar, a contarnos sus experiencias. Somos un colegio rural, entonces hay mucho campesino que trabaja la siembra, que sabe mitos, leyendas, cosas que son bien interesantes y que los niños de pronto no conocen, y qué bueno que lo conozcan de primera mano de los padres, que sea la literatura, que es uno de los 4 pilares de la educación preescolar, la forma de acercarlos más. Bueno, entonces darle paso a Jennifer. Sí, le paso a Jennifer. Entonces, Jennifer Torres, que es del colegio Domingo Faustino Sarmiento y especialista en prevención del abuso y el maltrato infantil y magíster en educación de la Universidad Nacional. Poder acompañarlos esta mañana para hablar sobre la importancia de la educación preescolar con sus 3 grados a cargo de los colegios oficiales y nuestras posturas como maestras de la educación inicial. Podríamos empezar hablando sobre esta transformación que ha sufrido la educación inicial, que es un importante avance a lo largo de la historia. Esto nos ha permitido entender lo fundamental que resulta esta etapa en el desarrollo para la construcción de una nueva sociedad. Y desconocerlo es lo que nos sume en un atraso sin precedente. Asimismo, digamos que los profesionales que se forman cada día tienen mayores retos, exigencias. Somos personas capaces de comprender la educación inicial con todos sus matices. Profesionales que vemos en el juego, la literatura, el arte, la exploración del medio, herramientas que potencializan el pensamiento científico y la necesidad de investigar y proponer que tienen los niños y las niñas. Y es así como, digamos, ha trascendido este mero asistencialismo en el que se veía el imaginario de los grados de preescolar, para convertirse en una práctica docente en donde el acompañamiento y el enriquecimiento constante de los procesos individuales y colectivos de los niños están presentes. Esta es una razón de peso, una razón mayor para exigir como sociedad que los niños y las niñas ingresen a los colegios oficiales desde los 3 años y sean profesionales quienes se ocupan de esos procesos integrales. De Cero a Siempre es un programa del Estado que sugiere ser una bandera en donde se vela por los derechos de la infancia, pero
digamos que todo esto es muy positivo, pero si se niega la oportunidad de hacer parte de unos procesos transversales, integrales, en los colegios, se estaría yendo en contravía de lo que el documento de Cero a Siempre expone. Por supuesto que se necesitan más espacios para el disfrute y la seguridad de los pequeños, y claro que se necesita mayor inversión en infraestructura, materiales y todo lo que se pueda necesitar para lograr esta transformación en la escuela y que le dé sentido. Pero para volver a creer en la escuela, para hacer de esta sociedad algo posible en donde los niños y las niñas sean respetados, amados, escuchados, debemos exigir que sea la educación pública en manos de sus colegios, de sus licenciados expertos quienes lo hagan. Este es un primer paso para entonces sí hablar de una Colombia distinta, de una Colombia mejor educada, y entonces hablar de ese respeto y ese amor y protección que le brinda a sus niños. Bueno, yo creo que han hecho las compañeras y las compañeras todas, ¿no? Sí, sí, hay pocos Si hombres. si el magisterio es en el género 73%, yo no sé, yo creo que es casi el 99% en el caso de las maestras de preescolar. Y han hecho una apreciación desde el punto de vista pedagógico de por qué debe haber preescolar de 3 grados en los colegios oficiales. Yo creo que realmente esa es la discusión. Y esta es una propuesta y una bandera que ha hecho el Magisterio y la Federación Colombiana a través de la Educación desde sus inicios. La Constitución del 91 limitó el derecho de los niños. Realmente aquí hay una política de agresión frente a los niños y niñas por parte del establecimiento, especialmente en esta etapa neoliberal, porque la Constitución del 91 habló de, como decía aquí Néstor, de grado cero y una educación y una responsabilidad de cero grado a 9º grado. Y en ese orden de idea la limitó. Nos correspondió en el año 93 hacer un paro y quedó en la ley 115 del 94 la obligatoriedad del Estado de los 3 grados de preescolar en los colegios oficiales, asunto que por supuesto no cumplió, menos con la ley 715 y el acto legislativo 01 que recortó los recursos en el 2001. Y aquí es donde viene la importancia de tener una propuesta de política educativa pública desde Bogotá y desde la ADE. Y nosotros logramos, en la ADE logró que se fuera acogida la propuesta de ampliar a los 3 grados de preescolar. Y en el periodo pasado, esa propuesta se inició con la administración de Petro, en la cual la ADE le hizo una propuesta a la administración distrital que los niños de 0 a 3 años en Secretaría de Integración y de 3 en adelante a los colegios oficiales. Se abrió por primera vez el prejardín en los colegios oficiales, 15.102 niños, y se completó el jardín con niños de 4 años, alrededor de 50.000 entre los dos grados. Creo que esto es muy importante y se nombró con recursos del distrito 1.850 maestros y maestras para educación preescolar en esos 2 grados, para titulares, educación física y artística, y se laboralizó, como dice el término, me gusta mucho, 500 maestras de la Secretaría de Integración y pasó a planta provisional. Es decir, más de 2.400, más los administrativos que apoyaron los procesos con perfil pedagógico en labores que atienden a los niños, como el aseo, etcétera, que no las atienden las madres. Los maestros. Creo que el mayor atentado, uno de los mayores atentados del gobierno distrital actual es precisamente el de reversar el prejardín, el de suprimir el prejardín. Y esto es una cuenta de cobro durísima que pasa el gobierno de Peñalosa a los niños de Bogotá y de Colombia. Ayer la secretaria de Educación decía en la mesa de conversaciones que para ella eso es un inamovible. Restituir el prejardín no es negociable y lo calificó, fíjense ustedes, como un asunto inamovible, que ellos no van a ceder y no van a restituir el prejardín. En ese orden de ideas nosotros sí hemos diferenciado lo que es el cero a siempre, ¿sí? Y el preescolar de 3 grados, o la primera infancia y el preescolar de 3 grados. No es lo mismo de 0 a 5 atender a los niños en cualquier parte que atender los 3 grados de preescolar, que implica que la institución que creó la sociedad para formar a los niños es la que lo haga con los especialistas a partir de los 3 años.
La política nacional y la política distrital de ahora lo que pretende es que todos puedan formar menos la escuela, lo que es un absurdo a los niños de 3 años. Las dos resoluciones. Hago una intervención ahí, Miguel, que me hiciste recordar. Uno no entiende cómo la administración no tiene un presupuesto para prejardín, pero tiene presupuesto para contratar externos, para hacerles una jornada extendida que le llaman ellos, que va en jornada única, que es el mismo plan. Entonces uno no entiende cómo no hay para un buen refrigerio, cómo no hay para un prejardín, pero sí hay para una contratación externa. Y ese es otro asunto que queda absolutamente claro. No solamente niega la escuela, para formar a los niños, no solamente niega la especialidad, es decir, que hay unas especialidades por las cuales los maestros nos formamos en las normales y en las universidades, sino que inicia un proceso perturbador. Nosotros además de haber logrado el prejardín y el jardín en la administración anterior, y una planta pues provisional porque no se puede nombrar en propiedad esa planta, es algo por concurso nacional. También habíamos logrado en los acuerdos del 29 de octubre del 2014 unos máximos de estudiantes por aula, es decir, 20 prejardín y jardín y 25 máximo en transición. Por supuesto nosotros habíamos propuesto 15 y 20, pero bueno, no logramos en ese momento. Y se abrió el camino del máximo, porque en las administraciones anteriores se hace el mínimo. Queremos en todo caso aquí reiterar dos cosas para mirar que hay dos propuestas de política educativa pública. Una avanzada, que es la que defendemos desde la AE, desde la Federación, y una regresiva. Y la regresiva se refleja en la resolución de matrícula y cobertura del año pasado, 1293, que fue la que suprimió el prejardín y que le puso mayor número de estudiantes por aula, y que este año reitera, y hablaba ahorita Jennifer del tema y Yadira, reitera el asunto de la resolución 1521 del 30 de agosto de este año, que es la de matrícula y cobertura para 2018, en la cual no se restituye el prejardín, igualmente se mantiene el número se desconocen los máximos que habíamos establecido por la administración anterior. Hay una moderada avance, ya no dicen mínimo 25, sino 25, ¿sí? Entonces la administración sí se compromete, eso se comprometió ayer, a revisar donde hayan proyecciones a 2018 de más de 25 en transición, pero 25 en prejardín, en jardín ya es muy grande. La propuesta nuestra, por supuesto, sigue siendo pelear por la restitución del prejardín y, por supuesto, defender la modificación de los parámetros de manera favorable, como lo dijimos en los acuerdos del 29. Y otro ejemplo de la propuesta de política avanzada es que en los acuerdos de Code-Ministerio se logró finalmente que la administración aceptara que con recursos del SGP, y no con recursos propios, se iniciara un proceso de establecimiento gradual del prejardín y del jardín en los colegios oficiales. Creo que esto es una de las conquistas más importantes del paro, pero Bogotá tiene músculo financiero suficiente para no retroceder, y en ese orden de ideas que exigimos que se cumplan los acuerdos de Secretaría del 29 de octubre del 2014, y también se cumpla con el tema de los acuerdos por parte del Ministerio. Como están incumpliendo, entonces vamos para una jornada nacional del 2 de octubre para presionar los acuerdos. Y finalmente, es muy perturbador el tema de una mal llamada jornada única sin condiciones, pero mucho más perturbador, sin condiciones de los niños de preescolar. Yo estoy que me hablo. Ya se mencionaron algunas cosas y las compañeras han hecho una sustentación fuerte desde la pedagogía de la importancia que tienen estos niveles de educación. Y por supuesto que a la comunidad hay que aclararle que es diferente el jardín a el sitio de simple cuidado que muy vulgarmente se llama el garaje de niños. Nosotros debemos ganar en la escolaridad, vinculación de los niños desde cero, ya se podría hablar, pero la política lo tiene establecido desde estos 3 años de educación inicial. Por eso hablamos de 14 años hoy ya institucionalizados. Esa implementación es un avance significativo que se inicia desde Bogotá, pero también Bogotá retrocede con la 1293, como lo acaba de mencionar Miguel, y porque la 1293 desde cuando salió yo dije,
cuando la 1293 dice que es el simple cuidado de los niños, desconoció totalmente la escolaridad. Quiere decir que la 1293 tiene que echarse abajo con otra solución igual y relevar eso. Y volver a integración social con el respeto que se merecen los trabajadores y las profesionales vinculadas a integración social, pero integración social no es el sitio de escolaridad. Lo he venido acelerando y ya lo acaban de mencionar, en estos grados que se está implementando la extensión de permanencia de los niños en las instituciones educativas no es otra cosa sino la implementación de la jornada única. Y en los colegios no nos hemos podido dar cuenta de eso. Convivimos con la jornada única y no damos la pelea interna desde el gobierno escolar, desde la autonomía institucional, para revisar las condiciones, como lo dijo Heidi, condiciones que son supremamente denigrantes. Y dejo una pregunta, no sé si el sistema de evaluación que se está implementando aquí tenga algo de ver con el índice sintético de calidad, Tienes todo. Sí, claro, el perverso índice sintético de calidad, el cual la Federación Colombiana de Educadores ha llamado a la desobediencia civil. Bueno, vamos a darle paso a Jairo Ballesteros para que nos hable de los candidatos a la Asamblea de Delegados y a la Junta Directiva y hablemos de un evento que tenemos el día de hoy. Un super evento, así con ganas, con emoción. Un super evento que tenemos el día de hoy. Un super evento de renovación magisterial, porque estamos cumpliendo y para seguir avanzando, renovación magisterial. Nosotros somos docentes del 2277 y del 1278 con provisionales y todos unidos lo lograremos. Nosotros vamos a continuar contra nuestras luchas por una política pública avanzada que incluya la dignificación de la profesión docente y la labor del conjunto de los trabajadores de la educación. Esto implica elevar las condiciones del verdadero derecho humano y fundamental, la educación, la salud, el medio ambiente, la diversidad étnica y de género, el disfrute del arte, la cultura, el deporte y sobre todo la paz, la vida, todo lo anterior con el propósito de recuperar los ambientes escolares para la pedagogía. Nuestros candidatos a la cabeza, pues para la Junta Directiva, Miguel Ángel Pardo Romero, número 26 en la lista. Por la 26. Vamos por la 26. Y los demás compañeros que estamos para la Asamblea de Delegados, estamos con José Ángel Beltrán y Karen Bernal con la lista 126. William Fernando Puentes con Andrea Peñuela y Jorge Rincón con el número 189. Miguel Ángel Pardo Romero y Alejandro León y Lilian Penagos, la lista 196. Edgar Orlando Barbosa y Carlos Marchena Sánchez con la lista 226. Heidi Triana Quijano con Pedro Mosquera, la lista 232. Quien les está hablando, Jairo Castro Ballesteros, Luis Alberto Cardoso, invitó a toda la localidad 1, con la lista 242. Armando Castillo y Rafael Pasos, lista 256. Álvaro Andrés Ballén, Liliana Jiménez, Marta Vivas, lista 276. Carlos Guillermo García y Clarinés López, 278. Andrés Cubides, 333. Néstor Raúl Ramírez Moreno, 381. Alejandro Bernal con Neftalí, 399. Carlos Alberto Garzón, 445. Henry Bocanegra, 472. Un gran equipo de renovación magisterial que queremos defender lo que vimos anteriormente, la lucha por la dignidad de la educación. Miguel, rápidamente, hora y lugar para el día de hoy. A las 2 de la tarde, lo esperamos a la tarde de integración, a presentación de los candidatos, de nuestros puntos de vista. Anoten bien la dirección, auditorio de la Central de Trabajadores de Colombia, CTC, calle 39, número 28A23. Calle 39, número 28A23. 2 cuadras atrás del Consejo de Bogotá. Sí, señor, esa es la mejor. Bueno, y queremos en todo caso expresar nuevamente, porque todavía estamos estremecidos, estremecidos por la desaparición y el asesinato del compañero maestro y rector, el compañero Nelson Almanza, últimamente rector de Atahualpa. Exigimos de las autoridades que el crimen no quede impune y por supuesto exigimos a las autoridades proteger la labor docente que estamos desarrollando en todos los colegios del país y de la ciudad. Un abrazo fraternal a la familia, a las comunidades educativas que lo reconocieron como líder y por supuesto a los compañeros de Nueva Ola Magisterial, equipo al cual él pertenecía. Nos vemos el otro sábado 9 a 10 de la mañana. Un aplauso por el panel.
defensa de la educación